El aroma a pino y tierra húmeda llenó mis pulmones al entrar en el gran salón. Mis botas dejaban ligeras huellas en el pulido suelo de mármol del exterior. La lluvia golpeaba contra las altas ventanas con un ritmo implacable que coincidía con los latidos ansiosos de mi corazón. La reunión anual de los territorios del norte, una noche en la que todas las manadas, desde las cordilleras hasta los bosques costeros, se reunían bajo un mismo techo, supuestamente para celebrar la unidad. En realidad era un teatro del poder, un escenario en el que los alfas mostraban su fuerza y los omegas, como yo, intentaban pasar desapercibidos. Me ajusté el chal gris alrededor de los hombros. La lana me rozaba el cuello. Mi pálido cabello rubio, trenzado y sujeto con una horquilla en la nuca, me resultaba pesado esa noche, como si incluso él quisiera lastrarme, mantenerme con los pies en la tierra y pasar desapercibida. El salón bullía con voces, risas que sonaban más como desafíos, conversaciones con matices de disputas territoriales y algún que otro gruñido enmascarado como cortesía. Las lámparas de araña proyectaban una luz cálida sobre la multitud, pero las sombras se acumulaban en los rincones, donde yo prefería permanecer. No debía estar allí. Mi antigua manada lo había dejado claro cuando me expulsaron hace 3 meses. Demasiado blanda, me habían llamado demasiado humana. El insulto final vino de Daniel, mi excompañero, que había rechazado nuestro vínculo delante de todo el consejo de la manada. Sus palabras aún resonaban en el vacío de mi pecho. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado, no a alguien que se acobarde ante la casa. No se equivocaba. Yo me acobardaba. No podía soportar la violencia que a otros les resultaba tan natural, la crueldad casual que a veces exigía la ley de la manada. Cuando ordenaron la ejecución de un lobo renegado que había robado comida para alimentar a su hermana hambrienta, me opuse. Ese momento selló mi destino. Daniel me miró con tal desprecio que sentí que me encogía, que me hacía cada vez más pequeña, hasta el punto de preguntarme si desaparecería por completo. Pero no desaparecí. En cambio, encontré refugio en un pequeño y disperso grupo de marginados, renegados que vivían al margen de la sociedad PAC. Sobrevivíamos haciendo trabajos ocasionales, pasando de un territorio a otro, sin quedarnos nunca el tiempo suficiente como para causar problemas. Era una existencia solitaria, pero al menos podía dormir sin el peso de los principios comprometidos presionando mi pecho. Esta noche, sin embargo, había cometido un error. Una de las otras renegadas, una mujer llamada Iris, de ojos amables y risa nerviosa, me había convencido para que asistiera a la reunión. Siempre hay trabajo, me había dicho. Las manadas ricas contratan camareros para eventos como este. Pagan bien y nadie presta atención al personal. Tenía razón sobre el trabajo. Los organizadores del evento nos habían contratado para servir bebidas y recoger platos. Lo que no había mencionado, y que probablemente no sabía, era que la manada de Daniel estaría allí, y que el propio Daniel, ahora emparejado con una feroz guerrera llamada Sabine, merodearía por esos pasillos como si fueran suyos. Lo había visto hacía 20 minutos. Con su cabello oscuro peinado hacia atrás, su brazo rodeaba posesivamente la cintura de Sabine. Ella era todo lo que yo no era. Alta, musculosa, con ojos que prometían violencia a cualquiera que la desafiara. Estaban riendo con un grupo de alfas cerca de la mesa de refrescos. Sus voces resonaban por toda la sala con la confianza de personas que nunca habían conocido el rechazo. Lo había estado haciendo bien, evitándolos, manteniéndome al margen, con mi bandeja de vasos vacíos agarrada como un escudo. Pero entonces Iris me pidió que trajera más vino de la bodega trasera, y el único camino me obligaba a cruzar la sala principal. Mis manos temblaban mientras me abría paso entre los grupos de invitados. Mantuve la mirada baja, concentrándome en los dibujos del mármol bajo mis pies. Remolinos de gris y blanco que parecían tormentas heladas. Ya casi había llegado. Solo unos pasos más. Bueno, la voz me detuvo en seco, la voz suave y burlona de Daniel. Me pareció percibir un olor familiar, como perro mojado y desesperación. El calor inundó mi rostro. Varias conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron en silencio.
Podía sentir las miradas dirigidas hacia nosotros, curiosas y ávidas de drama. Me obligué a levantar la vista. Daniel estaba a 1 metro de distancia. Sabine a su lado, con sus labios rojos curvados en una sonrisa divertida. Detrás de ellos, otros 2 lobos de mi antigua manada, James y Red, sonreían con la misma cruel expectación que recordaba de mis últimos días con ellos. Daniel. Conseguí mantener la voz firme. Solo estoy trabajando. No quiero problemas. ¿Trabajando? Sabine se rió con un sonido tan agudo como el de cristales rompiéndose. ¿Así es como llamamos ahora a rebuscar entre la basura? Daniel me ha hablado de ti. La Omega que se creía demasiado buena para las leyes de la manada. ¿Cómo te está yendo? Mírate. Ella hizo un alarde de examinarme exactamente tan patética como él la describió. Mis dedos se tensaron alrededor de la bandeja. El viejo instinto de defenderme se me subió a la garganta, pero lo tragué. Enfrentarme solo empeoraría las cosas. Di un paso hacia un lado, intentando rodearlos. James se movió para bloquearme el paso. No tan rápido. Creo que le debes una disculpa a la manada. Despreciaste nuestro juicio, cuestionaste a nuestro alfa. Eso no es algo que olvidemos fácilmente. Ya he pagado por mis errores, dije en voz baja. Me fui. Ya no soy asunto vuestro. Oh, pero lo eres, dijo Daniel acercándose. Sus ojos, que antes me parecían hermosos, ahora no mostraban más que fría satisfacción. Eres una mancha en nuestra reputación. Cada vez que alguien menciona que la antigua compañera de nuestro alfa vive como una renegada, sirviendo bebidas en reuniones como una simple ayudante, eso nos da mala imagen, a nosotros, a mí. El círculo se estrechaba. Otros lobos se habían percatado del enfrentamiento y en lugar de intervenir, formaron un círculo alrededor de nosotros, entretenidos por el espectáculo. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos. La bandeja se me resbaló ligeramente de las palmas sudorosas. Quizás deberíamos recordarle lo que les pasa a los renegados que no saben cuál es su lugar, sugirió Red, haciendo crujir los nudillos. El miedo me invadió, agudo y eléctrico. No me atacarían aquí, ¿verdad? No en una reunión con tantos testigos. Pero el brillo ansioso de sus ojos sugería lo contrario. La justicia de la manada podía ser rápida y brutal, y siempre había formas de hacer que la violencia pareciera justificada. Di un paso atrás y luego otro. Mis hombros chocaron con algo sólido. Al principio pensé que era un pilar, pero los pilares no irradiaban calor. Los pilares no desprendían el aroma de la escarcha invernal y el humo de cedro. ¿Hay algún problema aquí? La voz que retumbó detrás de mí era profunda, con un tono de autoridad que hacía que el aire se sintiera más pesado. Todos los que estaban en las inmediaciones se quedaron paralizados. Giré ligeramente la cabeza y comprendí de inmediato por qué la temperatura de la habitación parecía haber bajado. El hombre que estaba detrás de mí, no era solo un hombre, sino claramente un alfa con un poder significativo, superaba en altura incluso a Daniel, que era bastante alto. Su presencia era una fuerza física, del tipo que hacía que los lobos instintivamente quisieran someterse o huir. Tenía el pelo oscuro que le caía ligeramente sobre la frente, y sus ojos, de un gris pálido como el hielo invernal, recorrieron la escena con una mirada calculadora. Pero lo que más me llamó la atención fue la cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula, una marca que hablaba de supervivencia, de batallas ganadas. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, pero se movía con él como un depredador se mueve por la maleza del bosque, con fluidez, peligroso, absolutamente cómodo en su propia piel. Tenía que ser él, el rey Lycan, Theron Ashford. Había oído historias, por supuesto, todo el mundo las había oído. Gobernaba el territorio más grande de las regiones del norte, contaba con la lealtad de docenas de manadas y se decía que era totalmente despiadado con sus enemigos. Los rumores afirmaban que había matado a su propio padre para hacerse con el trono, aunque otros susurraban que el viejo rey simplemente había desaparecido una noche de invierno, dejando solo manchas de sangre en la nieve. El rey Ashford. La voz de Daniel había perdido su tono burlón, sustituido por un respeto cauteloso. Inclinó ligeramente la cabeza. Solo una pequeña disputa, nada que te incumba.
Yo decidiré lo que me incumbe. Los ojos de Theron se posaron en mí y me sentí clavada por esa mirada, como un conejo atrapado por la luz de la luna. ¿Tú estás en peligro? Se me secó la boca. Todos mis instintos me gritaban que minimizara la situación, que me hiciera pequeña, que me disculpara y desapareciera. Pero algo en su expresión, quizá una firmeza inesperada, o la forma en que se había colocado ligeramente entre Daniel y yo, me hizo decir la verdad. Sí, susurré. Esa única palabra quedó suspendida en el aire como una piedra que cae. Sabine abrió mucho los ojos. James dio un paso atrás involuntariamente y Daniel se sonrojó, apenas conteniendo la ira. La expresión de Theon no cambió, pero sentí un cambio en su energía, la forma en que su dominio se proyectaba hacia afuera como una ola invisible. Entonces te quedarás cerca de mí durante el resto de la noche. Lo dijo como una simple constatación, no como una petición. Nadie la tocará, Majestad, comenzó Daniel, con la voz tensa por la cortesía forzada. Creo que no entiende la situación. Esta mujer formaba parte de mi manada. Ahora es una renegada. Sí, pero no recuerdo haber pedido contexto para sus acciones. Las palabras de Theron fueron suaves, pero cortaron la explicación de Daniel como una navaja atraviesa la seda. He tomado una decisión. A menos que quieras desafiarla, la amenaza no fue sutil. Desafiar a un rey Lycan en una reunión pública sería un suicidio social y político. Daniel movió la mandíbula en silencio durante un momento antes de lograr hacer una rígida reverencia. Por supuesto que no, Majestad. Mis disculpas por cualquier malentendido. Bien. La mano de Theon se posó ligeramente sobre mi hombro, no de forma posesiva, sino protectora. Su tacto era cálido a través de la fina tela de mi uniforme de trabajo. Ven. No discutí. Con la bandeja aún agarrada con manos temblorosas, dejé que me alejara de Daniel y su manada, lejos de la multitud que nos observaba, hacia un rincón más tranquilo del salón donde se congregaban menos invitados. Sentía las piernas débiles y la respiración entrecortada. El encuentro había durado tal vez 5 minutos, pero me había agotado tanto como un día entero de trabajo. Cuando llegamos a la relativa intimidad de un rincón cerca de una de las ventanas salpicadas por la lluvia, Theon soltó mi hombro y se volvió para mirarme de frente. De cerca, era aún más imponente, no solo por su tamaño, sino por el peso de su presencia. Sin embargo, noté que su expresión no era de enfado ni de impaciencia, era evaluadora. «Estás temblando», observó. Bajé la mirada hacia mis manos y vi cómo la bandeja temblaba ligeramente entre mis dedos. «Lo siento, estaré bien en un momento. Gracias por...» Mi voz se quebró. Tragué saliva con dificultad. «Gracias por intervenir. No tenías por qué hacerlo». «No», asintió. «No tenía por qué». Me la estudió con esos ojos pálidos como el hielo. Y tuve la inquietante sensación de que veía mucho más de lo que yo quería mostrar. «¿Cómo te llamas?» «Elena», dije en voz baja. «Elena Winters». «Elena». Lo repitió como si estuviera probando el sonido. «¿Y trabajas aquí esta noche?» «Sí, solo temporalmente. Estoy con un grupo que hace trabajos por contrato». Dudé y luego añadí, «No causamos problemas, lo prometo. Ni siquiera sabía que mi antigua manada estaría aquí». «¿Tu antigua manada?» Algo cambió en su expresión. No era simpatía, sino quizá comprensión. La que lidera ese cachorro arrogante que cree que el dominio es lo mismo que el liderazgo. A pesar de todo, se me escapó una pequeña risa de sorpresa. En realidad, esa es una descripción perfecta de Daniel. La comisura de los labios de Theon se crispó, casi en una sonrisa. He tratado con gente como él antes. Todo apariencia, nada de sustancia, el tipo de alfa que necesita intimidar a los más débiles que él para sentirse poderoso. Hizo una pausa. «Hiciste bien en marcharte». Su aprobación me pilló desprevenida. Durante meses había cuestionado mi propia decisión, me había preguntado si había sido demasiado débil, demasiado blanda, demasiado reacia al adaptarme. Escuchar a alguien, especialmente a alguien de su rango, sugerir que había hecho bien en marcharme, aflojó algo que tenía apretado en el pecho. «No me siento muy sabia», admití. «Más bien perdida. Estar perdida puede ser el comienzo de encontrar algo mejor». Miró hacia el salón principal, donde continuaba la fiesta,
ajeno a nuestra conversación. Cuando volvió a mirarme, su expresión se había vuelto más formal, más cautelosa. Esta noche estás bajo mi protección. Tu antigua manada no se te acercará de nuevo. Cuando termine la reunión, serás libre de volver con tu grupo. Dudó y luego añadió en un tono tan bajo que casi no lo oigo. Ahora estás a salvo, pequeña. El apodo me produjo una inesperada sensación de calidez. Pequeña. Debería haberme parecido condescendiente, pero viniendo de él sonaba como una promesa, como un voto. Antes de que pudiera responder, una mujer alta con un elegante vestido plateado apareció junto a Terren. Majestad, los miembros del Consejo le buscan. Las negociaciones del tratado están a punto de comenzar. Él asintió con la cabeza y volvió a centrar su atención en mí. Quédate en las zonas públicas. No vayas a ningún sitio sola. Si alguien de esa manada se te acerca, busca a uno de mis guardias. Llevan la insignia del lobo plateado y diles que el rey Ashford te ha autorizado a informar de las amenazas. Metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña tarjeta con su sello grabado. Enséñales esto. Cogí la tarjeta con los dedos entumecidos y me quedé mirando la elegante caligrafía de su nombre. No lo entiendo. ¿Por qué me está ayudando? Durante un largo rato no dijo nada. Luego respondió, porque alguien debería haberlo hecho mucho antes de esta noche. Y con esa enigmática declaración, se dio la vuelta y se alejó, con la multitud abriéndole paso como el agua alrededor de una piedra. Lo vi alejarse, con el corazón haciendo algo complicado y confuso en mi pecho. La calidez de su mano aún flotaba sobre mi hombro. La lluvia seguía golpeando las ventanas. La fiesta bullía a mi alrededor y por primera vez en meses sentí algo más que miedo o resignación. Sentí curiosidad y, quizás peligrosamente, el primer atisbo de esperanza. El resto de la noche transcurrió en una extraña mezcla de hiperconciencia y agotamiento. Volví a mis tareas de camarera, pero ahora todo parecía diferente. El peso de las miradas que me seguían, los susurros que se propagaban entre los grupos de invitados cada vez que pasaba. La noticia se había extendido rápidamente, como siempre ocurría en la sociedad de los lobos. El rey Lycan había intervenido en favor de una camarera rebelde. Las especulaciones se dispararon. Iris me encontró cerca de la entrada de la cocina alrededor de la medianoche, con el rostro sonrojado por la emoción y la preocupación. Elena, ¿qué ha pasado? Todo el mundo habla de ti y del rey Ashford. ¿De verdad lo hizo? Me ayudó a evitar una confrontación con Daniel, dije en voz baja, asegurándome de que nadie pudiera oírnos. Eso es todo, nada dramático. Pero la expresión de Iris sugería que no se creía mi evasiva. Sus ojos oscuros, normalmente tan cálidos, ahora reflejaban preocupación. Ten cuidado. Llamar la atención de alguien tan poderoso no siempre es una bendición. La gente hará suposiciones. Dirán cosas. Tenía razón, por supuesto. Ya había visto a varios miembros de la manada mirándome con especulación abierta, y su conversación se detenía abruptamente cuando me acercaba. Algunos parecían curiosos, otros resentidos. Unos pocos, en su mayoría mujeres mayores con expresiones calculadoras, parecían evaluarme como si fuera un rompecabezas que tenían que resolver. Tal como había dicho Theron, Daniel y su grupo mantuvieron la distancia durante el resto de la noche. Los veía de vez en cuando al otro lado del salón, pero cada vez que nuestros caminos amenazaban con cruzarse, uno de los guardias con insignias plateadas aparecía cerca, un silencioso recordatorio de la protección del rey. La expresión de Daniel se volvía más sombría cada vez, con la mandíbula apretada por la furia reprimida. La reunión terminó alrededor de las 2:01 de la madrugada. Por fin había dejado de llover, dejando el mundo exterior limpio y con olor a piedra mojada. Nuestro grupo de trabajadores contratados se reunió en el patio de servicio para cobrar nuestros salarios, una suma decente que nos permitiría comer y alojarnos durante unas semanas más. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Marcus, uno de los pícaros más viejos de nuestro grupo. Tenía canas entre la barba y los ojos que habían visto demasiadas penurias. He oído que hay trabajo en los valles del este. La temporada de cosecha empieza pronto y está demasiado cerca del territorio de la manada Redwood, replicó Iris.
No les gustan los pícaros. Gastaríamos la mitad de nuestras ganancias en sobornos solo para pasar. Continuaron debatiendo mientras yo me mantenía un poco apartada. La tarjeta seguía guardada en mi bolsillo como un secreto. No se lo había contado a nadie. De alguna manera, compartirlo me parecía como romper una confianza que aún no comprendía del todo. Elena. La voz de Marcus me sacó de mis pensamientos. Estás muy callada. ¿Qué opinas? Los valles orientales suenan bien, dije, aunque, en realidad, no había estado escuchando con atención. Mi mente no dejaba de repetir el momento en que la mano de Theron se posó sobre mi hombro. La inesperada dulzura de su voz cuando me llamó pequeña. Poco después nos separamos, cada uno regresando al refugio temporal que habíamos conseguido. Compartía una habitación encima de una panadería con Iris. La propietaria, una amable anciana, nos la alquilaba barata a cambio de que la ayudáramos de vez en cuando con los preparativos matutinos. El espacio era pequeño pero limpio, con 2 camas estrechas y una ventana que daba a la calle. Esa noche me quedé despierta escuchando la suave respiración de Iris, observando cómo la luz de la luna pintaba patrones plateados en el techo. Me resultaba imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada gris hielo de Theron. Sentía el calor fantasmal de su tacto. No significaba nada, me dije con firmeza. Había actuado por simple decencia, como lo haría cualquier líder honorable al presenciar una injusticia. Darle más importancia era una tontería. Aún así, mis dedos encontraron la tarjeta en mi bolsillo y trazaron el sello en relieve en la oscuridad. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, anunciada por los alegres golpes en la puerta de la dueña de la panadería. «Chicas, pan recién hecho si queréis. Todavía está caliente». Iris gimió y se tapó la cabeza con la almohada. Me obligué a incorporarme, con las articulaciones protestando. Me dolía todo el cuerpo por la tensión de la noche anterior, como si hubiera estado en una pelea física en lugar de simplemente sirviendo bebidas. Abajo, la panadería olía de maravilla: levadura, mantequilla y miel. La señora Chen, la propietaria, me puso en las manos un bollo aún humeante junto con una taza de té. «Pareces agotada, querida. Ha sido una noche dura. Una noche larga», corregí con una pequeña sonrisa. «Pero la paga era buena». «Bueno, eso es algo». Volvió a sus hornos, tarareando. La señora Chen era una de las pocas humanas que sabía lo que éramos y no nos temía. Su difunto marido había sido un lobo, me había contado una vez, y ella entendía la complejidad de la política de la manada, la forma en que algunos de nosotros acabábamos marginados. Estaba a mitad de mi desayuno cuando Iris bajó tambaleándose, con el pelo revuelto. Se dejó caer en la silla frente a mí con un gesto dramático. «Dime que no tenemos nada programado para hoy. Dime que podemos dormir hasta el mediodía». «No hay nada programado». Se lo confirmé. Marcus dijo que se pondría en contacto con nosotros en unos días, una vez que consiguiera el próximo trabajo. Gracias a la luna. Iris cogió la tetera. «Entonces, ¿vamos a hablar de lo de anoche o vas a seguir fingiendo que no pasó nada importante?» Me concentré intensamente en mi pan. «No sé a qué te refieres, Elena». Su voz se volvió seria. «El rey Lycan no interviene por cualquier camarero, y menos aún delante de docenas de testigos. Y por lo que he oído, no solo le dijo a tu ex que se retirara, te puso bajo su protección. ¿Entiendes lo que eso significa en nuestro mundo?» Se me revolvió el estómago. «No significa nada. Solo estaba siendo educado. Eso es todo». «Quizás». Iris no parecía convencida. «Pero educado o no, ahora estás en el punto de mira de la gente. Daniel no lo olvidará. Y otros, bueno, otros podrían verte como una oportunidad, una forma de acercarse al rey Ashford. No se me había ocurrido, pero tenía mucho sentido. En la política de los lobos, todo era moneda de cambio. La información, las relaciones, las conexiones percibidas. Si la gente creía que tenía algún vínculo con Thoron, podrían intentar utilizarme. «¿Qué debo hacer?», pregunté en voz baja. Iris se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. «Mantén la cabeza gacha. Haz tu trabajo, ahorra dinero y mantente al margen de la política de la manada. Pase lo que haya pasado anoche,
Deja que se convierta en chismes y rumores. No des a nadie motivos para pensar que eres importante. Era un consejo práctico. Asentí con la cabeza, tratando de asimilarlo. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. 3 días después, un mensajero llegó a la panadería. Llevaba la insignia del lobo plateado de la guardia del rey Ashford, y su aparición causó un gran revuelo entre los clientes matutinos. La señora Chen me llamó desde arriba, con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. ¿Elena Winters?, preguntó el mensajero formalmente. Se me secó la boca. Sí, dijo él, y me entregó un sobre sellado, de color crema y elegante, de parte de Su Majestad, el rey Theron Ashford. Tengo instrucciones de esperar su respuesta. Con las manos temblorosas, rompí el sello y desdoblé la carta. La letra era firme y precisa. Señorita Winters, espero que se encuentre bien. Le escribo para ofrecerle un puesto dentro del personal de mi casa. Actualmente estamos buscando personas que nos ayuden con las próximas funciones diplomáticas, y creo que usted sería muy adecuada para el puesto. El puesto incluye alojamiento, un salario justo y la seguridad de trabajar en la finca real. No se trata de caridad, sino de una oferta genuina basada en mi valoración de su carácter y sus capacidades. Si acepta, preséntese en la puerta norte de la mansión Ashford antes de que termine la semana. La decisión, por supuesto, es totalmente suya allí en Ashford. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Estaba segura de que lo había malinterpretado. Un puesto en su casa, trabajando en la finca real, no tenía precedentes. Los pícaros no recibían ofertas así, y menos aún de los reyes Lycan. Bueno, el mensajero insistió. Su Majestad requiere una respuesta. Iris apareció a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. Su brusca inspiración me indicó que comprendía la magnitud de lo que tenía entre manos. «Es una trampa», susurró. «Tiene que serlo». «¿Por qué lo haría?» «No lo sé», le interrumpí. Pero, aunque la incertidumbre me revolvió el estómago, otra parte de mí, la parte que se había sentido segura por primera vez en meses cuando se interpuso entre Daniel y yo, quería confiar en esto. «Señorita Winters», repitió el mensajero, paciente pero expectante. Pensé en mi vida tal y como era en ese momento, pasando de un trabajo a otro, sin establecerme nunca, siempre un paso por delante de la pobreza o algo peor. Pensé en los ojos crueles de Daniel, en la risa burlona de Sabine, en lo pequeña que me había sentido en ese momento antes de la intervención de Theron, y pensé en sus palabras. «Ahora estás a salvo, pequeña. Dígaselo a su majestad», dije lentamente, con la voz ganando fuerza con cada palabra, «que acepto su oferta. Me presentaré en la puerta norte, tal y como me ha pedido». El mensajero hizo una reverencia. Le alegrará oírlo. Me entregó un segundo sobre más pequeño. «Dinero para el viaje y un mapa de la finca. Bienvenida a Ashford Manor, señorita Winters». Después de que se marchara, Iris se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Elena, ¿estás segura de esto? No sabemos nada de él, salvo rumores. Podría ser muchas cosas». Estuve de acuerdo, pero cuando necesité ayuda, me la prestó sin pedir nada a cambio. Eso tiene que contar para algo. «¿O es así como los depredadores atraen a sus presas?», replicó, pero su voz había perdido su tono agresivo. Ella sabía tan bien como yo que esta podría ser mi única oportunidad de conseguir algo mejor, algo estable. La señora Chen salió de la trastienda, limpiándose la harina de las manos. «Lo he oído todo. Mi consejo es que confíes en tu instinto. Querida, has sobrevivido hasta ahora porque sabes cuándo huir y cuándo quedarte quieta. ¿Qué te dice tu instinto ahora?» Cerré los ojos, buscando la respuesta en mi interior. Sin duda, había miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a cometer un terrible error. Pero bajo ese miedo latía algo más. Esperanza. Frágil y vacilante. Sí, pero innegablemente presente. «Me dicen que me vaya», admití. Iris me abrazó con fuerza. «Entonces vete. Pero prométeme que tendrás cuidado. Y si algo te parece raro,
Si él o alguien te amenaza, corre. Ven a buscarnos. Te ayudaremos a desaparecer. Te lo prometo. Los siguientes 4 días transcurrieron en un torbellino de preparativos. Tenía pocas pertenencias, sobre todo ropa gastada por el uso y un puñado de libros que había coleccionado durante mis viajes. Todo cabía en una sola bolsa de lona. La señora Chen me regaló una cálida capa, casi nueva, insistiendo en que la necesitaría para el clima más frío de la finca. Marcus y los demás pícaros me organizaron una pequeña fiesta de despedida la noche antes de mi partida. Estaban felices por mí, pero podía ver la preocupación detrás de sus felicitaciones. Todos sabíamos lo raras que eran oportunidades como esta y lo fácil que podían torcerse. Si encuentras tu lugar allí, dijo Marcus con voz ronca, y si el rey es tan honorable como esperas, quizá puedas interceder por el resto de nosotros, los marginados. No todos somos problemáticos. Lo haré, prometí, aunque no tenía ni idea de si alguna vez tendría la atención del rey para tales peticiones. Esa última noche apenas dormí, en parte por la emoción, en parte por el terror. Mi mente daba vueltas con las posibilidades. ¿Cómo sería la finca? ¿Se resentirían los demás empleados por la llegada de una forastera? ¿Y si Theon solo me había ofrecido este puesto por lástima y me trataran como a una caritativa? Y bajo todas esas preocupaciones prácticas se escondía una pregunta más peligrosa. ¿Por qué me había ofrecido realmente este puesto? ¿Qué había visto en esos breves momentos de la reunión que le había hecho pensar que valía la pena traerme a su casa? Amanecía frío y despejado. Iris me acompañó hasta las afueras de la ciudad, donde nos esperaba un carruaje. Otra sorpresa, ya que esperaba hacer el viaje a pie. El cochero, un hombre de mediana edad con ojos amables, me ayudó a cargar mi escasa equipaje. ¿Lista, señorita?, preguntó. Miré hacia atrás, hacia Iris, hacia la pequeña panadería que había sido mi refugio, hacia el pueblo donde había aprendido a sobrevivir como una vagabunda. Luego miré hacia adelante, hacia el camino que me llevaría a Ashford Manor, a Theon, a un futuro desconocido que me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Lista, dije mientras el carruaje avanzaba, y apoyé la mano contra la ventana fría, observando cómo el paisaje familiar daba paso a un territorio desconocido. La tarjeta que Theron me había dado seguía en mi bolsillo, con los bordes desgastados por haberla manipulado nerviosamente. Ahora estás a salvo, pequeña. Esperaba desesperadamente que lo dijera en serio, porque estaba apostando todo lo que tenía, que admitidamente no era mucho, pero era todo lo que poseía, a la posibilidad de que la promesa de un rey Lycan realmente valiera algo. El carruaje subía por las montañas y con cada vuelta de las ruedas, mi antigua vida quedaba más atrás. Ashford Manor emergió de la niebla matinal, como algo salido de un cuento de hadas. Aunque aún no sabía si sería uno con final feliz o con advertencias terribles. La finca se extendía por la ladera de una montaña. Todo era piedra gris y ventanas altas que captaban la luz del amanecer. Las torres se elevaban a intervalos a lo largo de la estructura principal, y detrás de ella, un denso bosque se alzaba hacia los picos nevados que parecían tocar el cielo. El carruaje atravesó unas puertas de hierro con intrincados diseños de lobos y pasó por unos jardines bien cuidados que seguían verdes a pesar del frío de la estación. Los guardias estaban firmes a lo largo del camino, cada uno con la insignia plateada que ya reconocía. Observaban nuestro paso con profesionalidad, aunque capté una o dos miradas curiosas. Nos detuvimos en la puerta norte, una entrada más pequeña y menos ostentosa que las grandes puertas principales visibles en la distancia. El cochero me ayudó a bajar y luego señaló a una mujer que esperaba en los escalones. Tendría unos 50 años, con el pelo gris acero recogido en un moño impecable y una expresión que sugería que lo había visto todo 2 veces y que ninguna de las dos le había impresionado. La señorita Winters, supongo. Su voz transmitía la autoridad firme de alguien acostumbrado a manejar el caos. Soy Helena, la jefa del personal doméstico. Acompáñeme, por favor, Thomas. Encárguese de que su maleta sea llevada al ala este. Seguí a Helena a través de una puerta lateral y entré en un mundo tan diferente de cualquier lugar en el que hubiera vivido que bien podría haber pisado otro planeta.
Los pasillos eran amplios y cálidos, iluminados tanto por la luz natural que entraba por las altas ventanas como por elegantes apliques a lo largo de las paredes. Las gruesas alfombras amortiguaban nuestros pasos. A intervalos colgaban cuadros que representaban escenas forestales y batallas históricas, y el aire olía ligeramente a cera de abejas y pino. Te alojarás con el resto del personal doméstico, explicó Elena mientras caminábamos a paso ligero. Las comidas se sirven en el comedor del personal a las 7, al mediodía y a las 6. Se espera que seas puntual, presentable y profesional en todo momento. Su Majestad dirige una casa ordenada y nosotros mantenemos esos estándares sin excepción. ¿Entendido? Sí, señora, dije, ligeramente sin aliento, por intentar seguirle el ritmo mientras miraba boquiabierta a mi alrededor. Me lanzó una mirada de reojo que podría haber contenido un atisbo de diversión. Puede llamarme Elena, señora. Me hace sentir anciana. Giramos por otro pasillo. Este estaba lleno de puertas. No voy a fingir que entiendo por qué Su Majestad solicitó personalmente su contratación. Es inusual, por decirlo menos, pero confío en su criterio y espero que demuestre ser digna de esa confianza. ¿Podrá hacerlo? Su franqueza fue casi refrescante después de días de especulaciones y teorías susurradas. Lo intentaré, dije con sinceridad. Soy muy trabajadora, no causo problemas y estoy agradecida por la oportunidad. Elena se detuvo ante una puerta marcada con un pequeño número de latón. 17. Estar agradecida está bien, ser humilde está mejor, pero no deje que nadie se aproveche de usted simplemente porque es nueva. El personal doméstico aquí es, en general, gente decente, pero siempre hay algunos a los que les gusta incomodar a los recién llegados. Sacó una llave y abrió la puerta. Esta es la tuya. La habitación era pequeña, pero infinitamente más agradable que cualquier otro lugar en el que me hubiera alojado en meses. Una cama estrecha con un edredón grueso, una cómoda de madera, un escritorio debajo de la ventana e incluso un pequeño cuarto de baño adjunto. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando dibujos en el suelo pulido. Es perfecto, susurré. Es adecuado, corrigió Elena, pero su tono se había suavizado ligeramente. Tu equipaje llegará en breve. Lávate, ponte ropa limpia y reúnete conmigo en la sala principal del personal. Al final de este pasillo, tercera puerta a la derecha, dentro de una hora. Te presentaré a los demás y te explicaré tus funciones. Después de que se marchara, me quedé en el centro de la habitación, girándome lentamente para contemplarlo todo. Mi habitación, un espacio privado con una puerta con cerradura y una cama de verdad. Para alguien que había pasado los últimos 3 meses durmiendo en suelos prestados y en habitaciones compartidas encima de ruidosas tabernas, esto me parecía un lujo inimaginable. Me senté en la cama, probando su firmeza, y solo entonces me di cuenta del peso de mi decisión. Estaba allí, lo había hecho. Había dejado la precaria seguridad de la vida con otros pícaros para arriesgarme con la oferta del rey Lycan. O era la decisión más inteligente que había tomado nunca, o pronto descubriría que era una tonta. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Entró un joven con mi bolsa, con expresión amistosa. Señorita Winters, soy Thomas, uno de los jardineros. Elena me ha dicho que le traiga esto. Gracias, dije, cogiendo la bolsa. Y, por favor, llámeme Elena, sonrió. Elena, entonces le aviso. Todo el mundo siente curiosidad por usted. Se ha corrido la voz de que usted es la persona por la que el rey Ashford intervino personalmente en la reunión. Eso ha causado un gran revuelo. Se me revolvió el estómago. No soy, quiero decir, no es lo que la gente probablemente piensa. Oye, no te estoy juzgando. Levantó las manos en un gesto pacífico. Solo te lo advierto. Algunas personas te darán la bienvenida, otras sospecharán. Así es como funciona cuando alguien nuevo llega en circunstancias inusuales. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, cualquiera por quien responda el rey me parece bien. Es un buen líder, justo. No tolera la crueldad ni la deshonestidad. Después de que Thomas se marchara, me puse mi vestido más limpio,
uno sencillo y gris que había visto días mejores, pero que al menos no tenía manchas, e intenté domar mi pálido cabello rubio para que tuviera un aspecto presentable. El rostro que me devolvía la mirada desde el pequeño espejo sobre la cómoda parecía nervioso y joven, mis ojos verdes demasiado abiertos, mi piel pálida por el estrés. Puedes hacerlo, le dije a mi reflejo con firmeza. Has sobrevivido a cosas peores. La sala del personal era más grande de lo que esperaba, con cómodos asientos dispuestos alrededor de una chimenea central y varias mesas donde la gente se sentaba a tomar té o conversaba tranquilamente. Quizás había unas 20 personas ocupando el espacio, desde adolescentes hasta ancianos. Todas las conversaciones se detuvieron cuando entré detrás de Elena. «Atención, todos, esta es Elena Winters», anunció Elena. «Se unirá al personal doméstico y ayudará con diversas tareas según sea necesario. Espero que la hagan sentir bienvenida y la ayuden a aprender nuestras rutinas». A continuación, se produjo un coro de saludos corteses acompañados de miradas evaluadoras. La mayoría parecía genuinamente curiosa en lugar de hostil, aunque noté que algunos intercambiaron miradas que sugerían que Thomas tenía razón sobre la desconfianza en ciertos sectores. El leyena, ven a conocer a algunas personas. Elena me guió hacia un grupo de 3 mujeres sentadas cerca del fuego. Esta es Margaret, nuestra jefa de cocina. Responderás ante ella por cualquier tarea de la cocina. Sarah se encarga de la ropa de cama y la lavandería. Y esta es Clara, que supervisa las habitaciones principales de los huéspedes. Margaret era redonda y de mejillas sonrosadas, con flores permanentemente espolvoreadas en los pliegues de sus manos. Sonrió cálidamente. «Bienvenida, querida. Siempre es un placer contar con ayuda extra, especialmente con la delegación de los territorios orientales, que llegará la semana que viene». «¿Delegación?», pregunté. ¿No lo mencionó Elena? Sara, delgada y enérgica, se rió. «Has llegado justo a tiempo para el caos. Vamos a recibir a representantes de 4 manadas diferentes para negociar un tratado. Toda la finca se llenará de dignatarios, guardias y todo su personal. Es una locura». Clara, mayor y más reservada, me estudió con mirada penetrante, lo que significa que te vas a ver sumergida de lleno en el trabajo. «Espero que puedas soportar la presión». «Haré todo lo posible», dije, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Las presentaciones continuaron. Volví a encontrarme con Thomas, junto con varios otros jardineros y trabajadores de mantenimiento. Estaba Peter, el anciano que administraba la biblioteca, y su asistente, una joven tímida llamada Grace, que apenas me miraba a los ojos. El encargado de las caballerizas, un hombre brusco llamado Connor, me saludó con un gesto seco, pero no dijo nada. No todos fueron tan acogedores. Una mujer de mi edad, de rasgos afilados y mirada calculadora, se presentó como Beatrice, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la misteriosa nueva empleada de la que todo el mundo habla. Dime, ¿cómo es que una pícara acaba trabajando directamente para el rey?» Es un gran salto. La sala se quedó en silencio. La expresión de Elena se endureció. «Beatrice, no pasa nada». La interrumpí suavemente mirando a Beatrix a los ojos. «Es una pregunta razonable. La verdad es que no sé muy bien por qué el rey Ashford me ofreció este puesto. Estaba trabajando como ayudante temporal en la Reunión del Norte cuando él me ayudó a salir de una situación difícil. Supongo que vio algo que le hizo pensar que podría ser útil aquí. Tengo la intención de demostrar que tiene razón». «Una situación difícil», repitió Beatrice pensativa. «He oído que fue tu antigua compañera la que causó problemas. Qué dramático y conveniente». «Beatrice, ya basta». La voz de Margaret, normalmente alegre, tenía un tono cortante. «Todos aquí tienen su propia historia sobre cómo llegaron a trabajar en la mansión. La de Elena no es asunto tuyo». Beatrice se encogió de hombros, sin inmutarse por la reprimenda, pero se quedó en silencio. La tensión en la sala se alivió gradualmente a medida que se reanudaban las conversaciones, aunque sentí el peso de la continua mirada escrutadora de varios sectores. Elena me llevó aparte una vez que concluyeron las presentaciones iniciales.
No dejes que Beatrice te perturbe. Lleva años intentando conseguir un puesto más cercano al personal de Su Majestad y está resentida por haber sido rechazada. Tu llegada, en circunstancias que ella considera preferenciales, la ha molestado. No estoy tratando de quitarle el puesto a nadie, dije en voz baja. Solo intento sobrevivir. Lo sé, pero, por desgracia, sobrevivir en lugares como este a menudo significa lidiar con la política, tanto como desempeñar las tareas propias del puesto. Me entregó un uniforme doblado, un sencillo vestido de color verde bosque intenso con un delantal blanco. Este es el tuyo. Llévalo durante las horas de trabajo. Empezarás mañana. Ayudarás a Margaret en la cocina con las tareas matutinas y después de comer, ayudarás a Sarah a preparar las habitaciones de invitados. Evaluaremos tus puntos fuertes y ajustaremos tus tareas en consecuencia. El resto del día transcurrió en una vorágine de información. Elena me enseñó las partes de la mansión a las que tendría que acceder con regularidad. Las cocinas, la lavandería, los almacenes y los pasillos de servicio principales que permitían al personal moverse por el edificio sin molestar al señor y a sus invitados. La magnitud del lugar era abrumadora. Yo había crecido en una modesta casa de manada, e incluso la sede de la manada de Daniel era relativamente pequeña en comparación con esto. ¿Cuántas personas viven aquí?, pregunté mientras subíamos otra escalera. El personal residencial es de unas 40 personas, explicó Elena. Si añadimos los guardias, los jardineros y varios especialistas, hay casi 100 personas en la finca en un momento dado, más durante eventos como las próximas negociaciones. ¿Y el rey Ashford interactúa mucho con el personal? Elena me miró con complicidad. No es un señor distante, si es eso lo que preguntas. Nos conoce a la mayoría por nuestro nombre, se interesa por nuestro bienestar y no tolera que los invitados maltraten al personal. Pero también está increíblemente ocupado gestionando el territorio, la política y todas las complejidades que conlleva liderar varias manadas. No esperes conversaciones casuales. Asentí, tratando de ignorar la pequeña decepción que se instaló en mi pecho. Por supuesto, no tendría tiempo para miembros del personal al azar. La intervención en la reunión había sido un incidente aislado y tenía que dejar de darle más importancia. Terminamos el recorrido en una ventana con vistas a los terrenos traseros. Desde este punto privilegiado, podía ver los jardines que se transformaban en un bosque más salvaje y más allá, las montañas que se extendían hacia el horizonte. La vista me dejó sin aliento, no solo por su belleza, sino por lo que representaba. Libertad, espacio, la oportunidad de ser algo más de lo que había sido. Es un buen lugar, dijo Elena en voz baja, siguiendo mi mirada. Llevo 15 años trabajando aquí y nunca me he arrepentido. El rey es exigente, pero justo, y se gana la lealtad a través del respeto, no del miedo. Encontrarás tu lugar, Elena. Solo dale tiempo. Esa noche, cené en el comedor del personal, sentada entre Margaret y Sarah. La comida era sencilla pero abundante. Pollo asado, pan fresco, verduras y mantequilla de hierbas. Después de meses de comidas escasas y cualquier comida barata que pudiera permitirme, tener un plato lleno me parecía un milagro. La conversación fluía a mi alrededor. Los miembros del personal hablaban de su día, compartían chismes sobre los próximos eventos, especulaban sobre los delegados del territorio oriental. Yo me limité a escuchar, aprendiendo nombres y relaciones, construyendo un mapa mental de la estructura social de la casa. Elena, dijo Margaret entre bocado y bocado, ¿tienes alguna restricción alimentaria, alergias, cosas que no puedas tolerar? No, nada de eso. Estoy agradecida por cualquier cosa. Para. Levantó una mano adornada con anillos. Ahora formas parte del personal. No eres un caso de caridad. Te lo pregunto porque me gusta saber estas cosas de las personas para las que cocino. Entonces dime, ¿cuál es tu comida favorita? La pregunta me pilló desprevenida. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba por mis preferencias. Pasteles de miel, admití. Mi madre solía hacerlos cuando era pequeña. Dejé la frase en el aire sin querer ahondar en ese recuerdo tan doloroso. La expresión de Margaret se suavizó con comprensión.
Entonces me aseguraré de que tengas pasteles de miel en tu cumpleaños. ¿Cuándo es? El 15 de marzo. Anotado, se tocó la 100, nunca lo olvido. Era un pequeño gesto de amabilidad, pero tuvo un impacto inesperado. Se me hizo un nudo en la garganta, avergonzada. Gracias. Después de cenar, volví a mi habitación, agotada, pero extrañamente satisfecha. Me puse la ropa de dormir, de suave algodón, que me había dado el personal de la lavandería, y me metí en la cama. El colchón era una maravilla. Las mantas eran cálidas y la habitación estaba benditamente tranquila después de tantas noches en espacios ruidosos y abarrotados. Debería haberme dormido fácilmente, pero en lugar de eso me encontré mirando al techo, repasando el día. Todo había sido tan formal, tan estructurado, y en ningún momento había visto ni siquiera un atisbo de Thien. Una parte de mí esperaba que él comprobara mi llegada, pero, por supuesto, eso era ridículo. Los reyes no recibían personalmente al personal doméstico. Aún así, no podía evitar preguntármelo. ¿Estaría él en algún lugar de esta vasta mansión en ese momento? ¿Qué estarías haciendo? ¿Recordaría haberme ofrecido este puesto? ¿O había sido una decisión tan insignificante que ya me había borrado de su mente? Basta, me dije con firmeza. Esto no es un cuento de hadas. Él no va a enamorarte. Estás aquí para trabajar, para construir una vida estable, para estar a salvo. Eso es todo. Pero cuando finalmente me quedé dormida, mi mente traidora evocó el recuerdo de su voz, baja y segura. Ahora estás a salvo, pequeña. Y una esperanza peligrosa y tonta titiló en mi pecho como la llama de una vela en la oscuridad. La semana siguiente se disolvió en un ritmo de trabajo que dejaba poco espacio para pensar demasiado. Margaret no había exagerado sobre el caos de los preparativos para la delegación del territorio oriental. Cada día traía nuevas exigencias, habitaciones para invitados que preparar, requisitos dietéticos especiales que satisfacer, horarios que coordinar. Me dediqué al trabajo con determinación, agradecida por la distracción. Mis tareas variaban enormemente. Una mañana ayudaba a Margaret en la cocina, cortando verduras hasta que me dolían las manos. A la tarde siguiente, ayudaba a Sarah con montañas de ropa de cama, aprendiendo la forma específica en que había que doblar cada tipo de sábana. Pulía la plata hasta que podía ver mi reflejo, arreglaba las flores en las habitaciones de invitados y ayudaba a los jardineros a preparar los jardines formales para las recepciones al aire libre. Los demás miembros del personal poco a poco se fueron encariñando conmigo, o al menos la mayoría. Margaret se convirtió en una especie de protectora, asignándome a menudo tareas que me mantenían alejada de la lengua afilada de Beatrix. Thomas tenía la costumbre de dejarme pequeños obsequios de la cocina en la puerta de mi habitación, panecillos recién hechos, fruta y, una vez, un pequeño tarro de miel. Grace, la ayudante de la biblioteca, me invitó tímidamente a tomar el té una tarde y descubrimos que compartíamos el amor por las historias antiguas y la poesía. Pero en todo ese tiempo no vi al rey. Oh, oía hablar de él constantemente. Su nombre aparecía en las conversaciones del personal como un hilo en la tela. Su Majestad se reunirá hoy con el Consejo. El rey quiere banderas azules para el salón de recepciones. El rey Ashford ha pedido específicamente vino de los vendedores del sur. Estaba presente en cada decisión, en cada plan, pero seguía estando físicamente ausente de mi experiencia cotidiana. Una parte de mí sentía alivio. Verlo me obligaría a enfrentarme a la confusa maraña de gratitud, curiosidad y atracción que había estado tratando de ignorar. Pero otra parte, la parte que intentaba suprimir desesperadamente, sentía una decepción que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Al sexto día todo cambió. Esa tarde estaba en la biblioteca ayudando a Peter a organizar un envío de libros nuevos que habían llegado de la capital. La biblioteca era mi lugar favorito de la mansión, un amplio espacio de 2 pisos con estanterías que iban del suelo al techo, escaleras rodantes y cómodos rincones de lectura escondidos en los nichos. La luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas estrellas. Estos van en la sección de historia, indicó Peter,
señalando una pila de volúmenes encuadernados en cuero. Tercer estante desde arriba, pared este. ¿Crees que puedes manejar la escalera? Tendré cuidado, prometí, recogiendo un montón de libros. La escalera rodante requería un poco de práctica. Se movía a lo largo de un riel montado en los estantes, y tenía que confiar en que estuviera bien asegurada antes de subir. Pero una vez que comprendí el mecanismo, resultó ser realmente agradable, deslizándome suavemente de una sección a otra. Estaba colocando el último libro en el estante, estirándome para alcanzar el lugar adecuado, cuando una voz debajo me sobresaltó. Eso parece peligroso. Mi mano resbaló. El libro se me cayó de las manos. Me agarré al pasamanos de la escalera, tambaleándome peligrosamente, con el corazón en un puño. Unas manos fuertes estabilizaron la base de la escalera, evitando que rodara. «Cuidado», dijo la misma voz, y miré hacia abajo a unos ojos gris hielo. Theon estaba al pie de la escalera, con una mano agarrada al pasamanos y una expresión a medio camino entre la preocupación y lo que podría haber sido diversión. Llevaba ropa más sencilla que en la reunión, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos marcados con viejas cicatrices. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. «Majestad», logré decir, muy consciente de que lo estaba mirando desde arriba, lo que me parecía algo incorrecto. «Siento no haberte oído entrar». Evidentemente se agachó para recoger el libro caído y examinó el lomo. Tácticas militares romanas, una lectura ligera, a pesar de mi corazón acelerado. Casi sonreí. Peter está organizando las nuevas adquisiciones por temas. Solo sigo órdenes. Dejó el libro en una mesa cercana. Baja de ahí antes de que te rompas el cuello. No me gustaría perder a un miembro del personal por una lesión relacionada con la biblioteca. Bajé con cuidado, muy consciente de su proximidad al pisar el último peldaño. Tan cerca, podía oler el cedro y algo más oscuro. Humo, tal vez, o el aroma del bosque después de la lluvia. La cicatriz de su rostro era aún más pronunciada bajo la brillante luz de la biblioteca. Una línea pálida que, de alguna manera, lo hacía más llamativo en lugar de menos. «¿Cómo te estás adaptando?», preguntó, con tono informal, pero con mirada inquisitiva. «¿Algún problema?» «No, ningún problema», respondí rápidamente. Demasiado rápidamente. Todo el mundo me ha acogido muy bien. El trabajo es bueno. La habitación es mejor de lo que esperaba. «Gracias por Elena», pronunció mi nombre como si lo saboreara. «No hace falta que recites un discurso de agradecimiento». Le hice una pregunta sincera. «¿Estás bien aquí?» Su franqueza me desarmó. Me encontré respondiendo con sinceridad. Todavía estoy encontrando mi lugar, aprendiendo nombres, rutinas, políticas. Pero sí, creo que estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Es lo más estable que me he sentido en meses. Algo cambió en su expresión. Satisfacción, tal vez, o aprobación. Bien, eso es lo que esperaba. Miró hacia donde Peter había desaparecido discretamente entre las estanterías, dándonos privacidad. «Acompáñeme un momento». No era realmente una pregunta, pero tampoco una orden, más bien una invitación que, en teoría, podía rechazar, aunque rechazar a un rey no parecía muy sensato. Asentí con la cabeza y él señaló la puerta trasera de la biblioteca, que daba a una pasarela cubierta con vistas a los jardines. Afuera, el aire de la tarde traía el frío del otoño. Hojas y tonos dorados y carmesí flotaban por los senderos. Caminamos en silencio durante varios pasos y me esforcé por pensar en algo apropiado que decir. ¿De qué se habla con un rey Lycan? De la actualidad, del tiempo, de la incomodidad de haber sido rescatado por dicho rey y luego contratado en su casa. ¿Te preguntas por qué te ofrecí este puesto?, dijo Terren de repente, respondiendo a mi pregunta tácita con inquietante precisión. Se me ha pasado por la cabeza, admití. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. En la reunión te observé antes de ese enfrentamiento con tu antigua compañera. Estabas sirviendo bebidas, manteniéndote invisible, haciendo tu trabajo con silenciosa competencia. Pero cuando un alfa borracho se puso agresivo con una de las otras camareras, una joven que no podía tener más de 17 años, te interpusiste entre ellos
y atraíste su atención hacia ti para darle tiempo a escapar. Apenas recordaba el incidente. En ese momento me había parecido insignificante, solo una reacción a una situación. Ella estaba asustada. Él se estaba comportando de forma inapropiada. Alguien tenía que hacerlo. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Él interrumpió. La mayoría habría mirado hacia otro lado, diciéndose a sí mismos que no era su problema. Tú no lo hiciste. Aun sabiendo que eras vulnerable, que no tenías la protección de una manada, actuaste. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Por eso te ofrecí este puesto, porque la compasión unida al coraje es algo poco común, y yo lo valoro. El calor inundó mi rostro. No soy valiente, es solo que no soporto ver cómo las personas se hacen daño unas a otras cuando yo podría impedirlo. Eso es lo que es el valor, dijo en voz baja. Actuar a pesar del miedo, no actuar sin él. Durante un largo momento, nos quedamos allí, con el espacio entre nosotros cargado de algo que no podía nombrar. Entonces, una puerta se abrió de golpe en algún lugar cercano, rompiendo el hechizo. La expresión de Theron volvió a la distancia profesional. La delegación llega mañana, dijo. Probablemente te asignarán para servir en varias de las funciones formales. Algunos de los alfas visitantes pueden ser difíciles. Si alguien te hace sentir incómoda o te amenaza de alguna manera, infórmale a Elena inmediatamente o a mí, si estoy disponible. Puedo manejar lo difícil, dije, tratando de sonar segura. Su boca se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. No lo dudo. Aún así, la oferta sigue en pie. Miró hacia la biblioteca. Debería dejarte volver a tu trabajo. Peter se pone nervioso cuando se alteran sus sistemas de organización. Claro, sí. Gracias por preocuparte por mí, Elena. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz tenía ese mismo tono suave que recordaba de la reunión. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en pedirlo. Aquí estás bajo mi protección. Eso significa algo. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó con paso firme y decidido. Lo observé hasta que desapareció tras una esquina, con el corazón haciendo complicadas acrobacias en mi pecho. Aquí estás bajo mi protección. Eso significa algo. Volví a la biblioteca al día siguiente, sin prestar apenas atención a las preguntas de Peter sobre los libros que ya había colocado en las estanterías. Mi mente no dejaba de reproducir la conversación, analizando cada palabra, cada mirada. Él había recordado detalles de la reunión que yo apenas había registrado. Me había estado observando, me había visto actuar cuando pensaba que nadie se daba cuenta, y había decidido que valía la pena traerme aquí. No por lástima, ni por caridad, sino por un genuino aprecio por algo que había observado en mí. La comprensión se instaló cálida en mi pecho, peligrosa y emocionante. La delegación del territorio oriental llegó a la mañana siguiente en un espectáculo de carruajes, guardias y posturas apenas disimuladas. Observé desde una ventana del segundo piso cómo 4 comitivas distintas atravesaban las puertas principales, cada una tratando de superar a las demás en ostentosas muestras de riqueza y poder. «Allá vamos», murmuró Sara a mi lado, con los brazos llenos de toallas limpias. Una semana de alfas pavoneándose, disputas territoriales disfrazadas de discusiones diplomáticas y nosotros agotándonos tratando de que todos estuvieran cómodos. Otro día más en el paraíso. No se le equivocaba. Al mediodía la mansión había pasado de su habitual calma ordenada a un caos apenas controlado. Había que alojar y alimentar a los guardias visitantes. Había que llevar el equipaje a los cuartos correspondientes. Llegaban peticiones especiales sin cesar. Diferentes almohadas, temperaturas específicas del agua para los baños, peticiones de comida a horas intempestivas. Me asignaron para servir en la cena de bienvenida de esa noche, un evento formal en el comedor principal. Margaret me ayudó a ponerme el uniforme de camarera, una versión más formal de nuestro vestido habitual, de color esmeralda oscuro con botones plateados, y me dio un curso intensivo sobre el protocolo adecuado para servir. El lado izquierdo para la comida, el derecho para las bebidas, me indicó, ajustándome el cuello. No hables a menos que te dirijan la palabra directamente.
Mantén la mirada baja a menos que estés sirviendo. Y, por el amor de Dios, si alguno de ellos se pasa de la raya, deja caer la bandeja en su regazo y di que ha sido un accidente. Yo te respaldaré. A pesar de mis nervios, eché a reír. ¿Ha sido necesario antes? 2 veces, dijo Margaret con severidad. Algunos alfas piensan que el personal es presa fácil. Aquí aprenden que no es así, pero de vez en cuando nos encontramos con alguno especialmente torpe al que hay que recordárselo, dijo apretándome los hombros. Lo harás bien. Solo recuerda que ahora perteneces aquí. No dejes que nadie te haga sentir inferior. El comedor me dejó sin aliento cuando entré. Las lámparas de cristal proyectaban una luz prismática sobre una mesa con capacidad para 40 comensales, ya puesta con una vajilla tan delicada que parecía que se rompería si se respiraba demasiado fuerte. Las flores se desbordaban de los jarrones de plata y las velas parpadeaban en elegantes candelabros. Era tan hermoso como intimidante. Me coloqué junto a la pared con los demás camareros, tratando de memorizar caras y afiliaciones. Elena nos había informado de quiénes eran los alfas aliados, cuáles tenían tensiones históricas y a quiénes había que mantener alejados de quiénes. Era como memorizar un baile complejo en el que un paso en falso podía desencadenar un desastre político. Entonces entró y la energía de la sala cambió de inmediato. Llevaba traje formal, chaqueta negra sobre un chaleco gris oscuro, el pelo bien peinado, y se movía con la confianza natural de alguien que nunca había cuestionado su derecho a llamar la atención. Se dirigió a la cabecera de la mesa, saludando a cada líder de delegación con diplomacia. Intenté no mirarlo fijamente, pero era difícil. Esta versión de él, el rey público en lugar del hombre que había estudiado mi escalera en la biblioteca, era fascinante, poderoso y refinado, pero aún así conservaba ese trasfondo de peligro que lo hacía fascinante. La cena comenzó y durante las siguientes 2 horas me concentré en mis tareas. Servir los platos, rellenar las copas de vino, recoger los platos. Los alfas visitantes apenas me miraron, demasiado absortos en sus conversaciones y sutiles juegos de poder. Capté fragmentos de la conversación, límites territoriales, derechos de caza, acuerdos comerciales, pero me concentré principalmente en no derramar nada hasta que el alfa de la manada Ironwood decidió que merecía su atención. Era mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris y ojos fríos que me evaluaban como si fuera ganado. Cuando me incliné para rellenar su copa de vino, extendió la mano y me agarró la muñeca. «Eres nueva», dijo, con una voz que se impuso sobre las conversaciones cercanas. «No te he visto antes». Mantuve una expresión neutra, aunque mi pulso se aceleró. «Sí, señor. Solo llevo aquí una semana. Es una chica muy mona». Apretó mi muñeca lo suficiente como para que me resultara incómodo. «Dime, ¿Ashford comparte a su personal o se queda con los más atractivos para él?» Las conversaciones cercanas se detuvieron. Sentí que todas las miradas se volvían hacia nosotros. Otros alfas interesados en la respuesta. Los miembros del personal tensos por la preocupación. Y Ash, a la cabecera de la mesa, la mirada de Theron fija en la escena con precisión milimétrica. «El personal aquí sirve a la casa, no a intereses individuales», dije con cautela, tratando de liberar mi muñeca sin montar una escena. «Si me disculpa, aún no he terminado con usted». La expresión del alfa se endureció. «¿Responderás cuando yo lo diga, Drake?» La voz de Thronen cortó la tensión como una espada atraviesa la seda. «Suéltala ahora mismo». Toda la sala contuvo la respiración. Drake se sonrojó, pero soltó mi muñeca. No pretendía ofender, Majestad. Solo admiraba su gusto en el personal. Mi personal está aquí para servir la cena, no para ser acosado por los invitados. El tono de Theron se mantuvo tranquilo, pero bajo él se escondía una firmeza de acero. Si no es capaz de mantener los límites adecuados, se pueden hacer otros arreglos para su cena. La amenaza era inequívoca. Drake podía comportarse o ser expulsado de la cena diplomática, una humillación que dañaría considerablemente su reputación. Esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto, mis disculpas». La mirada de Theron se posó en mí.
y algo en esos ojos gris hielo hizo que mi pecho se llenara de calidez. Elena, tómate un momento para recomponerte. Que otra persona se encargue de tu sección. Gracias, Majestad. Me recompuse y huí hacia el pasillo de servicio con toda la dignidad que pude reunir. Me temblaban las manos, no exactamente por el miedo, sino por la adrenalina de la confrontación y la inesperada emoción de que Terren me defendiera públicamente de nuevo. Ya era la segunda vez que intervenía cuando yo estaba vulnerable. Por segunda vez había dejado claro que estaba bajo su protección. Eso significa algo, había dicho, y esta noche lo había demostrado. Margaret me encontró en el pasillo unos minutos más tarde, con expresión feroz. Ese bastardo. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien, le aseguré, frotándome la muñeca, donde se veían unas ligeras marcas rojas. Solo me ha sorprendido. Bueno, no volverá a intentarlo, no después de que el rey le haya puesto en su sitio delante de todos. Me miró con ojos astutos. Su Majestad parece muy protector contigo. Es protector con todo su personal, respondí, pero incluso a mis propios oídos me sonó débil. La sonrisa de Margaret sugería que no se había dejado engañar, pero lo dejó pasar. Vamos, te traeré algo de comer y dejaremos que el turno de noche se encargue del resto de ese desastre. Más tarde, de vuelta en mi habitación, me quedé mirando mi muñeca a la luz de la lámpara. Las marcas ya se estaban desvaneciendo y, sinceramente, Drake no había apretado con tanta fuerza como para causarme una lesión real. Pero el incidente había aclarado algo importante. Estar aquí, bajo la protección de Theron, me convertía en un objetivo para algunos. Una forma de poner a prueba los límites, de sondear las debilidades de su autoridad. Y cada vez que alguien ponía a prueba esos límites, Theon respondía con decisión. Pensé en la forma en que me había mirado al otro lado del comedor, no con lástima u obligación, sino con algo más feroz, casi posesivo, aunque eso no podía ser cierto. Los reyes no sentían posesividad por miembros aleatorios del personal, ¿verdad? Esa noche me dormí con preguntas dando vueltas en mi cabeza y con el calor fantasmal de la protección de Thronon envolviéndome como un escudo invisible. La cumbre diplomática se prolongó hasta su cuarto día y las tensiones que habían estado latentes bajo las conversaciones corteses finalmente comenzaron a estallar. Me enteré por el resto del personal. Discusiones acaloradas durante las reuniones a puerta cerrada. Alianzas que cambiaban como la arena. Amenazas apenas disimuladas como tácticas de negociación. Los alfas visitantes merodeaban por los pasillos de la mansión con creciente agresividad, con sus lobos demasiado cerca de la superficie. Hoy me habían reasignado tareas después del incidente con Drake, trabajando principalmente en áreas donde no me encontraría con los delegados. Margaret afirmó que era por razones prácticas. Necesitaban ayuda extra con el aumento de la demanda en la cocina, pero sospechaba que Theon lo había arreglado discretamente. La idea hizo que algo cálido y complicado revoloteara en mi pecho. En la quinta mañana, todo llegó a un punto crítico. Llevaba ropa de cama limpia por un pasillo secundario cuando unas voces elevadas resonaron desde la esquina. Voces masculinas, agresivas y cada vez más fuertes. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, buscara otra ruta, permaneciera invisible. Pero entonces oí una voz más débil, asustada y joven. Grace. Dejé caer las sábanas y corrí hacia el sonido. La escena con la que me topé me heló la sangre. Grace estaba pegada a la pared. Con el rostro pálido por el terror, mientras dos guardias de Drake se cernían sobre ella. Uno sostenía un trozo de papel rasgado, probablemente algo que ella había estado entregando, mientras que el otro tenía la mano apoyada en la pared junto a su cabeza, impidiéndole escapar. Por favor, decía Grace, con una voz apenas audible. No sé nada sobre los términos del tratado. Solo trabajo en la biblioteca. Por favor, déjenme ir. Trabajas para Ashford, gruñó el primer guardia. Eso te convierte en una fuente de información. Ahora dinos lo que sabes sobre los acuerdos fronterizos del norte, ¿o qué? Exigí, con voz que resonaba con falsa confianza. Ambos guardias se giraron hacia mí y Grace aprovechó la distracción para salir disparada por el pasillo. Buena chica.
La expresión del guardia pasó de la sorpresa al interés depredador. Vaya, vaya, otra sirvienta servicial. Quizás sepas algo útil. Di un paso atrás, con la mente a 1000 por hora. El pasillo estaba vacío, excepto por nosotros. Esta vez no habría ningún rescate oportuno. Soy personal de cocina. Sé de harina y verduras, no de política. Estás perdiendo el tiempo. Lo dudo. El segundo guardia se movió para bloquear mi retirada. Hemos oído hablar de ti, la nueva favorita del rey. Probablemente te cuenta todo tipo de cosas cuando están a solas. La insinuación en su tono me puso los pelos de punta. Te equivocas. Apenas hablo con su majestad. Eso no es lo que nos parece a nosotros. El primer guardia se acercó y pude oler sangre seca y violencia en él. Drake cree que eres la clave para comprender las verdaderas intenciones de Ashford. Así que esto es lo que va a pasar. Vendrás con nosotros para tener una conversación privada. A algún lugar tranquilo. A algún lugar donde podamos ser persuasivos. El miedo me invadió, agudo y eléctrico. No eran amenazas vanas. Tenían toda la intención de llevarme a algún lugar aislado y extraerme información que yo no tenía por cualquier medio que consideraran necesario. Mis ojos se movieron rápidamente, buscando rutas de escape, armas, cualquier cosa. El segundo guardia se abalanzó sobre mí. Lo esquivé, pero era más rápido de lo que esperaba, y me agarró del brazo con una fuerza que me dejó un moratón. Abrí la boca para gritar. Hubo un movimiento rápido, un gruñido que hizo vibrar las paredes. Entonces, el guardia que me sujetaba salió volando y se estrelló contra la pared de enfrente, con un ruido sordo y repugnante. Theon estaba donde había estado el guardia, con los ojos ardiendo de una furia tan intensa que podía sentir su calor a varios metros de distancia. Se había transformado parcialmente. No era completamente un lobo, pero lo suficiente como para que sus colmillos se alargaran y sus manos tuvieran garras que brillaban en la penumbra. El aire a su alrededor crepitaba con una violencia apenas contenida. «¿Cómo te atreves?», dijo. Su voz era un gruñido grave que me erizó todos los pelos del cuerpo, amenazando a alguien bajo mi protección. En mi propia casa, el primer guardia se había quedado muy quieto, irradiando sumisión por cada línea de su cuerpo. El segundo gimió desde donde había impactado contra la pared, pero no intentó levantarse. «Es un hombre inteligente, Su Majestad», tartamudeó el primer guardia. «Solo Estabas intentando secuestrar a un miembro de mi personal». El control de Theron era aterrador por su absolutismo. Claramente estaba conteniendo un poder inmenso. Planeaban interrogarla, posiblemente hacerle daño para obtener información que ella no posee. ¿Entienden la gravedad de este delito? El rostro del guardia se había vuelto ceniciento. Estábamos siguiendo órdenes. Las órdenes de Drake no están por encima de mis leyes. Y mis leyes son muy claras sobre lo que les sucede a aquellos que amenazan a los inocentes bajo mi techo. La mirada se posó en mí, aún ardiente de furia protectora, pero suavizándose ligeramente. «Elena, ¿estás herida?» «No, me las arreglé, aunque me dolía el brazo donde el guardia me había agarrado». «Grace». Acorralaron a Grace primero. Ella corrió. Tengo que asegurarme de que está a salvo. Algo parecido al orgullo se reflejó en el rostro de Theron antes de volverse hacia los guardias. Quedarán confinados en sus cuarteles hasta que Drake responda por esto. Y Drake. Su sonrisa era aguda y fría. Drake descubrirá que la inmunidad diplomática tiene sus límites. En cuestión de minutos, el pasillo se llenó de los guardias personales de Theron, convocados por alguna señal que yo no había percibido. Se llevaron a los dos infractores, mientras Elena parecía preocuparse por mí, comprobando si tenía alguna herida con eficiente delicadeza. «Estoy bien», insistí, aunque me temblaban las manos. «¿De verdad?» «Pero Grace ya ha sido encontrada», me aseguró Elena. Thomas llegó hasta ella. Está conmocionada, pero ilesa gracias a que tú desviaste su atención de ella. «Eso fue increíblemente imprudente», dijo Theron, con la voz aún tensa por la ira residual. Pero cuando lo miré a los ojos, vi preocupación mezclada con frustración. Podrías haber resultado gravemente herida. Deberías haber buscado ayuda en lugar de enfrentarte a ellos sola. «No había tiempo», dije simplemente.
Grace necesitaba ayuda inmediatamente. Hice lo que pude. Exactamente lo que hiciste en la reunión, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Exactamente lo que siempre haces. Poner en riesgo tu vida para proteger a alguien más vulnerable. Elena carraspeó. Majestad, tal vez debería acompañar a Elena a un lugar más privado. Los pasillos principales se están llenando de curiosos y ella ha sufrido un gran susto. Theon asintió secamente. Mi estudio está por aquí. Lo seguí a través de un laberinto de pasillos que nunca había visto antes, claramente rutas destinadas al uso privado del señor, en lugar de pasillos para el personal. Su estudio estaba en el tercer piso, una habitación espaciosa llena de libros y mapas, dominada por un enorme escritorio situado frente a altas ventanas con vistas a las montañas. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el espacio de calidez. «Siéntate», ordenó Theon, señalando una silla de cuero cerca del fuego. Cuando obedecí, vertió algo ámbar de una jarra de cristal y me puso el vaso en las manos. «Bebe. Te ayudará con el shock». El líquido me quemó agradablemente la garganta. Era algún tipo de whisky caro, suave y cálido. Tomé otro sorbo y sentí cómo la tensión se desvanecía lentamente de mis hombros. Ron se quedó junto al fuego, con una mano apoyada en la repisa, mirando las llamas con una expresión que no pude descifrar. «Me vas a poner canas», dijo finalmente, con un tono entre exasperado y divertido. «Cada vez que me doy la vuelta, te estás arriesgando por alguien más». «No lo intento», protesté. «Simplemente sucede. Veo a alguien en apuros y reacciono». Lo sé. Se volvió completamente hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Eso es lo que te hace extraordinaria y aterradora. Porque ese instinto tuyo, esa compasión, te va a matar algún día si no tienes más cuidado. ¿Prefieres que no haga nada? ¿Que Grace se deje intimidar o algo peor? No. La palabra salió tajante, definitiva. No, nunca te pediría que ignoraras el sufrimiento cuando puedes intervenir, pero te pediría que valoraras más tu propia seguridad. Se acercó, agachándose junto a mi silla para que quedáramos a la misma altura. «Elena, ¿tienes idea de cómo me sentí cuando doblé la esquina y vi a esos guardias acorralándote? Cuando me di cuenta de lo que pretendían, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tú estabas enfadada. Yo estaba aterrorizado», corrigió en voz baja. «Por primera vez en años sentí un terror genuino porque la idea de que te hicieran daño, de que sufrieras o tuvieras miedo, era insoportable. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que casi me daba miedo examinar. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué te importa tanto lo que me pase?». La mano de Theron se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, pero yo no me moví. Sus dedos me acariciaron suavemente la mejilla, colocándome un mechón de cabello rubio pálido detrás de la oreja. Su tacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi piel. «Porque desde el momento en que te vi en aquella reunión», dijo con voz baja y ronca por la emoción, «ocultando tu miedo tras tu dignidad, protegiendo a aquel joven camarero a pesar de tu propia vulnerabilidad, supe que eras diferente, especial. Y luego, cuando te enfrentaste a la crueldad de tu antigua pareja con valentía y serenidad». Sacudió ligeramente la cabeza. «He conocido a innumerables lobos en mi vida, Elena. Fuertes, poderosos, astutos. Pero rara vez he conocido a alguien con tu particular combinación de fuerza y dulzura. Luchas por los demás sin dudarlo. Sin embargo, eres amable con aquellos que necesitan amabilidad. Eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte al peligro, pero lo suficientemente compasiva como para odiar la violencia. Eres todo lo que este mundo necesita». Las lágrimas me picaban en los ojos. Nadie me había descrito así nunca, como si mis supuestas debilidades fueran en realidad fortalezas. No soy especial, solo soy yo, una omega rebelde que no encajaba en la vida de la manada. «Eres tú», asintió, acariciándome la mejilla con una delicadeza devastadora. «Y eso es más que suficiente, más de lo que esperaba encontrar, más de lo que probablemente merezco». «Theon»,
Su nombre sonaba extraño e íntimo en mi lengua. Sé que esto es complicado, continuó, mirándome a los ojos. Soy un rey. Tú eres miembro de mi personal. Hay dinámicas de poder y protocolos y mil razones por las que esto es inapropiado. Pero Elena, te pido que te quedes de todos modos, no solo como miembro del personal. Quédate aquí conmigo y déjame protegerte. Déjame demostrarte que mereces ser valorada, protegida, atesorada. ¿Lo harás? La pregunta temblaba en el aire entre nosotros, a la espera de una respuesta. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba advertencias sobre los desequilibrios de poder, sobre ir demasiado rápido, sobre todas las formas en que esto podría salir catastróficamente mal. Pero mi corazón, ese órgano tonto que había reconocido algo en Theron desde el principio, sabía la respuesta. Sí, susurré, me quedaré. La sonrisa que transformó su rostro fue como un amanecer sobre las montañas, inesperada, hermosa, digna de cada momento de oscuridad que la precedió. Gracias, dijo simplemente, y entonces sus labios se posaron sobre los míos. El beso fue suave al principio, vacilante, dándome todas las oportunidades para apartarme. Cuando no lo hice, cuando en cambio me incliné hacia él, con mis manos descansando sobre su pecho, se convirtió en algo que me robó el aliento y hizo que el mundo girara. Sabía a whisky y a promesas, y sus brazos me rodearon con una certeza que decía que no tenía intención de soltarme nunca. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Probablemente debería ocuparme de la crisis diplomática que se está gestando abajo, murmuró. Drake va a afrontar las consecuencias de las acciones de su guardia, lo que significa que la cumbre podría fracasar. Pero sinceramente, en ese momento, no me importaba lo más mínimo la política. Me reí con una risa temblorosa pero sincera. Eres un rey, tienes que preocuparte por la política. Mis responsabilidades. Me dio un beso en la frente y luego se apartó a regañadientes. ¿Me esperarás aquí? Yo me ocuparé de Drake y los demás delegados. Luego podremos hablar con calma sobre lo que va a pasar. Esperaré, le prometí. Se levantó con evidente renuencia en cada movimiento y luego se detuvo en la puerta. Elena, ahora estás a salvo. Siempre. Lo dije en serio desde el principio. Y ahora lo digo con más convicción aún. Nada ni nadie te hará daño mientras yo siga respirando. Después de que se marchara, me quedé sentada en ese sillón de cuero durante mucho tiempo, tocándome los labios e intentando asimilar todo lo que acababa de pasar. Hacía un mes era una renegada rechazada, sirviendo bebidas en una reunión e intentando pasar desapercibida. Ahora estaba sentada en el estudio privado del rey Lycan, con el sabor de él aún en mis labios, con un futuro que, de repente, no se parecía en nada al que había imaginado. Aterrador, emocionante y, de alguna manera, a pesar de toda lógica, exactamente lo correcto. La cumbre diplomática se vino abajo de forma espectacular. Drake y su delegación fueron expulsados del territorio esa misma tarde, y los acuerdos del tratado anterior quedaron en revisión. Los demás alfas visitantes, al ver la rapidez con la que Theron se ocupaba de las amenazas a su pueblo, se mostraron mucho más cooperativos en las negociaciones. Al final de la semana, se habían alcanzado nuevos acuerdos más favorables para todas las partes que las propuestas originales. Resulta que, según me contó Elena, con una diversión apenas disimulada, nada motiva más a los alfas a cooperar que presenciar lo que ocurre cuando alguien se enfrenta al rey. Mi papel en la casa cambió de forma sutil, pero significativa. Ya no era solo otra empleada más. Estaba bajo la protección explícita de Thoron, lo que me otorgaba un estatus que algunos resentían, pero que la mayoría respetaba. La hostilidad de Beatrix se intensificó brevemente antes de que fuera trasladada discretamente a otra finca a petición propia. Casi sentí lástima por ella. Grace se convirtió en una amiga íntima, eternamente agradecida por mi intervención y ferozmente leal desde entonces. Ella, Thomas, Margaret, Sarah y varios otros formaron un círculo muy unido a mi alrededor. Protectores y solidarios, había encontrado algo que nunca antes había tenido realmente. Una familia elegida.
Theron me cortejó adecuadamente durante los meses siguientes. Conversaciones robadas en la biblioteca, paseos por los jardines, cenas tranquilas en sus aposentos privados. Fue paciente con mis persistentes miedos a la vulnerabilidad, comprensivo cuando los recuerdos del rechazo de Daniel me hacían dudar. Poco a poco, con cuidado, demostró que sus sentimientos eran sinceros y duraderos. He estado solo durante mucho tiempo, me dijo una tarde mientras veíamos cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y rosa, rodeado de gente, pero fundamentalmente aislado por el poder y la posición. Tú me haces sentir menos solo. Tú me ves a mí, no solo a la corona. Eso es un don poco común. Yo también he estado sola, admití, acurrucándome a su lado. Incluso cuando estaba en una manada, sentía que no encajaba, pero aquí contigo, por fin siento que he encontrado mi lugar. 6 meses después de mi llegada a Ashford Manor, Theron hizo un anuncio formal a las manadas reunidas bajo su mando. Yo estaba a su lado en el estrado del gran salón, vestida con un traje azul oscuro que Margaret me había ayudado a elegir. Mi cabello rubio pálido estaba peinado con elegancia. Mis manos temblaban ligeramente, pero la presencia firme a mi lado me daba valor. Los he convocado aquí hoy, dijo Theon dirigiéndose a la multitud, con voz autoritaria y una calidez inconfundible, para presenciar la formalización de un vínculo que ya se ha formado en todos los aspectos importantes. Elena Winters ha aceptado ser mi compañera, mi pareja y vuestra reina. Ella encarna los valores que espero ver en todo nuestro territorio. Compasión, valentía y un compromiso inquebrantable con la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Me siento honrado de que haya elegido estar a mi lado. Los aplausos fueron atronadores. Vi caras conocidas entre la multitud, Thomas sonriendo ampliamente, Margaret secándose los ojos con un pañuelo, Elena asintiendo con satisfacción. Incluso algunos de los líderes de la manada a los que había servido en aquella primera y desastrosa cena parecían genuinamente complacidos. Más tarde, durante el banquete de celebración, una figura inesperada se acercó a nuestra mesa. Daniel, que parecía más viejo y mucho menos seguro de sí mismo de lo que yo recordaba, se inclinó formalmente. Su Majestad, Su Alteza. Se dirigió a ambos con cuidadoso respeto. Quería felicitarles y pedirte perdón, Elena, por cómo te traté. Me equivoqué con respecto a tu fuerza. Has demostrado ser todo lo que yo era demasiado ciega para reconocer. Lo estudié durante un largo momento. Este hombre que una vez me había hecho sentir inútil y descubrí que no sentía ira, solo una especie de lástima distante. Gracias por la disculpa, Daniel. Espero que encuentres lo que buscas. Asintió y se retiró. La mano de Theron encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. No tenías por qué ser amable con él, murmuró. Lo sé, respondí, pero aferrarme al rencor solo me haría daño a mí misma. Él es parte de mi pasado. Tú eres mi futuro. Su sonrisa habría podido iluminar todo el salón. Un año más tarde, me encontraba en los jardines reales con Iris, a quien habían invitado a visitarnos tras conseguir un puesto fijo en una manada respetable de los valles orientales. Parecía sana y feliz. Su energía nerviosa había sido sustituida por satisfacción. Mírate, dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. Reina Elena, todavía no me lo puedo creer. Algunos días yo tampoco, admití, observando a Theron al otro lado del jardín, mientras hablaba con Marcus y otros antiguos renegados. Había creado un programa que ofrecía a los lobos desplazados oportunidades de trabajo honesto y la posibilidad de integrarse en una manada, algo que había prometido hacer meses atrás, cuando le pregunté si podría ayudar a otros como yo. Pero se siente bien, como si esto siempre hubiera estado destinado a suceder, incluso cuando yo no podía ver el camino. «Salvaste a Grace, ¿sabes?», dijo Ash de repente ese día con los guardias de Drake. «Si no hubieras intervenido, si él no se hubiera dado cuenta del peligro que corrían su gente y sus supuestos aliados, quién sabe lo que podría haber pasado. Tú cambiaste las cosas aquí, Elena. Las mejoraste. Más tarde pensé en eso. Mientras Tronon y yo caminábamos por el bosque que bordeaba la finca, la luz de la luna se filtraba a través de los árboles,
tiñendo todo de un color plateado y onírico. Nuestras manos estaban entrelazadas, y su pulgar trazaba patrones absentos en mi piel. ¿En qué piensas?, me preguntó, interpretando con precisión mi silencio pensativo. En los viajes, le respondí, en cómo a veces acabamos exactamente donde debemos estar, aunque tomemos los caminos más extraños para llegar allí. Hace año y medio, me escondía detrás de ti en una reunión, aterrorizada por mi excompañero. Ahora soy tu esposa, tu reina. Parece imposible. Tú nunca te escondiste, me corrigió Theron con delicadeza. Estabas sobreviviendo, encontrando tu valor, convirtiéndote en la mujer que siempre debías ser. Yo solo te di un lugar seguro para hacerlo. Tú me lo diste todo, le susurré. Dejó de caminar y se volvió hacia mí a la luz de la luna. No, pequeña, nos lo dimos todo el uno al otro. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Quizás más. Cuando me besó con la luz de la luna bendiciéndonos y el bosque como testigo, finalmente comprendí lo que realmente significaba el hogar. No un lugar, no una manada, sino una persona que vio todas tus piezas rotas y te amó no a pesar de ellas, sino porque te hacían ser quien eres. Más tarde esa noche, mientras yacía junto a Theron en nuestras habitaciones, con su brazo protector alrededor de mi cintura, pensé en lo lejos que había llegado, desde ser una omega rechazada hasta convertirme en reina. De ser invisible a ser invaluable, de estar sola a estar rodeada de una familia elegida y amor genuino. El viaje había sido aterrador, pero cada momento de miedo, cada muestra de valentía, cada decisión de ayudar a alguien necesitado a pesar de mi propia vulnerabilidad, todo ello me había llevado hasta aquí, a la seguridad, a la pertenencia, al amor. Por fin estaba completamente, irrevocablemente en casa, y estaba a salvo. Epílogo. Pasaron 5 años con un ritmo de propósito y paz. El territorio bajo el dominio de Theron floreció y se convirtió en un refugio para los lobos desplazados que buscaban una segunda oportunidad. Grace ascendió en el escalafón hasta convertirse en bibliotecaria jefe. Su timidez se transformó en una tranquila confianza. Margaret siguió gobernando las cocinas con calidez y voluntad de hierro, haciendo pasteles de miel para mi cumpleaños cada año sin falta. Thomas se casó con una loba de una manada vecina y la trajo a trabajar a la finca, donde construyeron una vida llena de risas. Elena finalmente se jubiló, cediendo su puesto a Sarah, que gestionaba la casa con la misma eficiencia y elegancia que había demostrado su predecesora. Incluso Drake, acosado por su expulsión y la consiguiente pérdida de estatus, acabó enviando disculpas sinceras y solicitudes de reconciliación. Theon, con mi apoyo, permitió que se reanudara el contacto bajo una supervisión cuidadosa. No era exactamente perdón, sino una voluntad de seguir adelante. Había asumido mi papel de reina con una aptitud inesperada, centrándome en programas que protegían a los vulnerables y daban voz a aquellos que normalmente eran ignorados en la política de la manada. Las reuniones del consejo, que antes me intimidaban, se convirtieron en foros en los que podía abogar por el cambio. Mi posición me permitía influir en decisiones que nunca hubiera imaginado poder afectar. Una mañana de primavera, 5 años después de aquella primera reunión en la que todo cambió, me encontraba en el balcón más alto de la mansión, contemplando cómo el amanecer pintaba el mundo de tonos dorados y rosados. Mi mano descansaba sobre el pequeño bulto de mi vientre, donde crecía una nueva vida. Un niño que nacería rodeado de amor y seguridad, que nunca sabría lo que significaba sentirse rechazado o invisible. Theron me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Te has levantado temprano. No podía dormir, le dije, recostándome contra su calor. Demasiada emoción, creo. Demasiada felicidad. ¿Existe tal cosa como demasiada felicidad? Preguntó, cubriendo mis manos con las suyas sobre nuestro hijo en crecimiento. Solía pensar que la felicidad era imposible para alguien como yo. Admití que siempre estaría al margen, mirando desde fuera las vidas que nunca podría tener. Pero tú me demostraste que estaba equivocada. Me enseñaste que la compasión no es debilidad, que la gentileza tiene su propio poder y que,
A veces, las cosas que nos hacen diferentes son precisamente las que nos hacen valiosos. Tú me enseñaste esas cosas, replicó él. Había olvidado cómo ver más allá de la fuerza y el dominio hasta que tú me recordaste que hay otros tipos de poder, mejores. Nos quedamos juntos en un cómodo silencio, viendo cómo el sol subía más alto, quemando la niebla matinal. En algún lugar abajo, la mansión se despertaba. El personal comenzaba su jornada, los guardias cambiaban de turno, la maquinaria de nuestra casa cobraba vida. ¿Alguna vez te arrepientes? Le pregunté en voz baja, arriesgándome a que un Omega rebelde se escondiera detrás de él en una fiesta. Thronon me giró entre sus brazos, con sus ojos gris hielo, que ahora sabía que podían ser tan cálidos, mirándome con infinita ternura. Todos los días, dijo solemnemente, y luego sonrió ante mi expresión de sorpresa. Todos los días me arrepiento de no haberte encontrado antes, de que tuvieras que sufrir el rechazo y la soledad antes de que nuestros caminos se cruzaran. Pero arrepentirme de haberte traído a mi vida, nunca. Eres la mejor decisión que he tomado nunca, Elena. La única decisión que realmente importaba. Las lágrimas me picaban en los ojos, lágrimas de felicidad, del tipo que aprendería a aceptar en lugar de ocultar. Te quiero, y yo te quiero, pequeña, siempre. Cuando el sol salió por completo, bañándonos a ambos con su luz, pensé en aquella mujer aterrorizada que se había escondido detrás de un rey Lycan para escapar de su pasado. Estaba tan asustada, tan segura de que no merecía seguridad, amor, ni pertenecer a algo. Pero se equivocaba. Se lo merecía todo. Y lo había encontrado en el lugar más inesperado y con la persona más inesperada. Había encontrado un hogar y ahora estaba a salvo, y lo estaría siempre. Completamente a salvo. Fin.